Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Moisés y el día de hoy les voy a hablar sobre un tema muy interesante que es el de Estado de Derecho. ¿Qué es realmente el Estado de Derecho? Hemos escuchado hablar muchas veces en la televisión, en la radio, a actores políticos mencionar este concepto de Estado de Derecho, pero realmente ¿qué es? ¿Qué es el Estado de Derecho? Podemos definir de manera sencilla o general a- al Estado de Derecho como un Estado-nación que se rige por ciertos principios, por ciertas normas, de acuerdo a su ordenamiento jurídico. Pero es importante recalcar también que no todos los estados de derecho son iguales, por el simple hecho de que cada estado o nación es independiente, es soberano y por lo tanto es libre de escoger su régimen político, su estructura social, económica y por supuesto jurídica también. Entonces podemos hablar de que en México en particular estamos en un estado de derecho democrático. Y recordemos brevemente qué es la democracia. Bueno, la democracia es generalmente o de manera sencilla, resumida, la democracia es que el poder es en el pueblo, que el poder, perdón, que la ciudadanía pone al gobernante, pero también la ciudadanía tiene el poder de quitar al gobernante. Eso es algo muy importante y si hablamos de democracia es importante también hablar de la Constitución. En el caso de México, nuestra máxima norma, nuestra ley suprema es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta Constitución se conforma por dos partes. La primera parte es la dogmática y la segunda parte es la orgánica. Como su nombre lo dice, la parte orgánica es aquella parte que va a organizar al poder, porque es una democracia y recordemos que en las democracias el poder no está concentrado, sino que está distribuido en instituciones, en organismos y los tres poderes, que es el ejecutivo, el judicial y el legislativo. En la parte dogmática encontramos los derechos fundamentales del ser humano. Esta parte es clave porque si bien el Estado de Derecho se conforma principalmente por cuatro ideas. La primera es la independencia judicial, que, bueno, la independencia judicial consiste en que el Estado puede resolver controversias, conocer controversias, impartir justicia, siempre y cuando se respeten los derechos humanos y los principios constitucionales. También es importante recalcar que en este aspecto hay un principio que se llama supremacía constitucional, que hace referencia a que la Constitución, al ser la ley suprema, ninguna ley que esté por debajo de la Constitución la puede contradecir. Actualmente tenemos a la par de la Constitución a los tratados internacionales, pero este principio de supremacía constitucional se debe de respetar en toda la medida posible. También en este aspecto judicial nosotros podemos inconformarnos ante alguna sentencia, ante alguna resolución judicial e ir con el superior jerárquico, promover un amparo o incluso ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo órgano del Poder Judicial de la Federación. También hay varios mecanismos para proteger a la Constitución. Uno de ellos es la controversia constitucional, que la controversia consiste en una invasión en la esfera competencial, es decir, que las competencias se vean invadidas, porque recordemos que dentro de la Constitución hay ya ciertas tareas que tienen los órganos, cosas que le competen al Estado y otras cosas que le competen a la Federación. Entonces, por ejemplo, si un Estado quiere legislar
No sé, sobre la trata de personas, por ejemplo. La trata de personas es un delito federal y no le compete a las legislaturas locales hacer modificaciones sobre eso. Entonces ahí hay un choque de competencias y ya la federación toma cartas en el asunto. En el caso de las acciones inconstitucionales, básicamente es ir en contra de una norma que sea inconstitucional, que viole estos derechos, estos principios que están establecidos en la Constitución, principios básicos. Y bueno, en caso de que dicha norma se apruebe y se publique, es una norma local, pues ahí entraría ya en acción este mecanismo, que es la acción de inconstitucionalidad, y dicha norma quedaría con efectos nulos, simplemente se invalida. Entonces, y bueno, ya que hablamos de este tema de la Constitución, de la supremacía, también hay que hablar de que el Estado de Derecho tiene que tener en cuenta la legalidad y la legitimidad de los actos administrativos y de los servidores públicos. Que los servidores públicos tengan conciencia de lo que significa su labor y su tarea, como su nombre lo dice, servidor público, que debe de servir a la sociedad, a la población, no servirse a sí mismo. Servidor público significa servir a la población, que tengan en cuenta eso y que pues la ciudadanía tenga una participación directa en las decisiones, porque es una democracia, y si hablamos de que hay participación ciudadana, de que hay justicia y, el punto más fundamental, si los derechos humanos se respetan, podemos hablar de que estamos en un estado de derecho. Si estos derechos fundamentales no se respetan, si los actos administrativos son ilegales o son ilegítimos, o si no hay independencia judicial, si no hay ética, si no hay valores, si no se actúa conforme a derecho, conforme a lo establecido en la Constitución y en los reglamentos, en los códigos civiles, penales que se derivan de esta, pues no estaríamos en un estado de derecho. Entonces, esa parte es fundamental, que conforman el estado de derecho. Primeramente, los derechos fundamentales, la legalidad y legitimidad de los actos administrativos, y tercera, que exista una participación ciudadana y que realmente exista una democracia y que realmente las personas que forman parte de la sociedad tomen decisiones importantes y se involucren en la política. Ya a manera de concluir, les mencioné algo anteriormente importante, que nos podemos inconformar ante alguna resolución, ante alguna sentencia, y el amparo, bueno, se promueve cuando hay violaciones de los derechos humanos, cuando se considera que nos están violentando los derechos, pero en algunas ocasiones ni siquiera esto puede resolver la situación o la controversia. Entonces aquí nosotros podemos acudir ante una corte internacional, y esto porque México forma parte de esa sociedad internacional y está respaldada por los tratados internacionales. Y recordemos que los tratados internacionales no solamente hablan de temas económicos, sino también hablan de los aspectos fundamentales que ya mencioné, de los derechos humanos. Entonces, resumidamente, esto es de lo que se habla con este concepto. Claro que abarca más cuestiones. Ya más adelante les platicaré más a profundidad sobre las ramas, las acciones de inconstitucionalidad, las controversias. Les puedo hablar sobre los tratados de los que México forma parte. Por el momento es todo. Por el momento ya les definí lo que es el concepto de Estado de Derecho.
Y bueno, espero que les haya quedado claro. Les agradezco que hayan visto este video, espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.